Yo soy funcionaria encargada de todo lo que tiene que ver con el tema del Sistema General de Pensiones. Eh, bueno, como introducción, una de las misiones del IES es proteger a la población urbana y rural con relación laboral o sin ella contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantías, invalidez, vejez y muerte. El seguro de pensiones eh, es uno de los seguros especializados que se dedica a la protección de los asegurados en las contingencias de invalidez, vejez, discapacidad y muerte. Nuestro seguro se financia con el 5.76% del salario mensual, que es de la aportación del afiliado, y el 0.10% del aporte patronal, para brindar las prestaciones de todo lo que tiene que ver con los temas de auxilios funerales, montepíos, jubilaciones y las prestaciones por invalidez, vejez y muerte bajo convenios internacionales. Como misión del seguro de pensiones, nosotros pues tenemos la importante tarea de administrar y ejecutar los procesos de gestión y financieros del seguro de pensiones, definiendo políticas, estrategias y programas para brindar una mejor entrega de las contingencias de invalidez, vejez y muerte con calidad, oportunidad, eficiencia y equidad. Bien, una de las prestaciones del seguro de pensiones es el auxilio de funerales. El auxilio de funerales es un fondo mortuorio o es un reembolso en dinero que se entrega al fallecimiento de los afiliados o los pensionistas, bien sea de Montepío o de jubilación. De acuerdo a la resolución 100, en su artículo 32, nos indica que esta prestación es entregada a los derechohabientes cuyos fallecidos fueron afiliados o pensionistas. De acuerdo al artículo 33 de la resolución 100, dice que para entregar el auxilio de funerales se lo realizará de la siguiente manera: a través del reembolso del dinero a las personas que demuestren ante el IES haber cancelado o pagado los costos del funeral del asegurado fallecido previa a la presentación de las facturas originales debidamente canceladas. La segunda opción es solicitando el auxilio de funerales a las prestadoras externas de servicios funerarios acreditadas por el IES. Para nosotros poder hacer una devolución de fondos mortuorios, se tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos, nosotros entregamos las prestaciones siempre y cuando en la factura, que debe ser debidamente legalizada, en base a los siguientes conceptos: el cofre mortuorio, el servicio de velación, el servicio de carroza, el servicio religioso, los costos de inhumación o cremación, los costos de arrendamiento o compra de nicho o columbario. ¿Quiénes pueden solicitar la prestación de auxilio de funerales? Los derechohabientes en calidad de viudez y orfandad. A falta de viuda, a falta de hijos, esto puede reclamar el auxilio de funerales que demostrará ante el IES aquellas personas que cancelaron los costos del funeral en concordancia con el literal H del artículo 9, que indica que es derechohabiente el familiar del afiliado jubilado fallecido que reúne los requisitos de ley para recibir los beneficios de Montepío en pensiones de viudas y orfandad, y cualquier otro que, a falta de los anteriores, pueda reclamar dichos beneficios según las normas del derecho sucesorio. La prestación de auxilios funerales tiene una prescripción de 1 año, es decir, a la fecha de fallecimiento. Bueno, me parece que sí, me dicen que sí me están escuchando, ¿no? Perfecto. Entonces, continuemos, por favor. Como les estaba indicando, el auxilio de funerales es una prestación que prescribe desde la fecha de fallecimiento. El afiliado o derechohabiente tiene 1 año calendario para solicitar el reembolso de los auxilios funerales. Es decir, que si, por ejemplo, alguien fallece el 1 de enero
del 2024 tiene plazo hasta el 1 de enero del 2025 para solicitar el reembolso de los auxilios de funerales. Bien, continuemos. Ya, algo importante que hay que tomar en cuenta para el tema de auxilios funerales es que cuando la o los pensionistas jubilados beneficiarios fallecidos las pensiones fueran cobradas indebidamente, el IES tiene que solicitar al derechohabiente o a la persona que está haciendo el trámite de auxilios funerales que se devuelva esa pensión emitida en exceso. Por ejemplo, alguien fallece en enero de 2024 y si por algún motivo la pensión fue depositada del mes de febrero, nosotros para poder hacer la devolución de los auxilios funerales tendríamos que solicitar mediante un proceso que se llama recuperación de pensiones para que el familiar devuelva esa pensión del jubilado emitida en exceso. En el caso cuando el fallecido es afiliado activo, el empleador deberá registrar el aviso de salida por el fallecimiento con la fecha en que está inscrita o la fecha en que indique la partida de defunción. Lo que pasa es que en muchas situaciones nos ha pasado de que, por ejemplo, si alguien falleció el 1 de enero y recién los familiares por algún motivo comunicaron el fallecimiento al empleador con fecha 3 o 4 de enero, nos ha tocado verificar en el sistema que a veces el empleador coloca la fecha en que avisaron del fallecimiento, más no la fecha que realmente se señala en la partida de defunción. Entonces, por eso es importante que se tome muy en cuenta esto en el tema de los empleadores para realizar los avisos de salida. Se tiene que tomar en cuenta la fecha que aparece o la fecha que está registrada en la partida de defunción. Porque luego, al momento de liquidar las prestaciones, dígase usted un fondo mortuorio, un auxilio, un Montepío, no va a coincidir la fecha o la fecha de la aviso de salida con la fecha que nos aparece en el registro civil y vamos a tener problemas para poder conceder la prestación. El valor máximo de un auxilio de funerales año a año se incrementa. Todo esto depende de la tasa de inflación que se realiza para cada año, ¿no? Para este año 2024, el IES por auxilio de funerales hace una devolución de un valor económico de hasta 1.437,90, ¿no? Ese es el máximo total que nosotros estamos entregando por temas de auxilio de funerales para el año 2024. Los documentos que se tienen que presentar para el auxilio funerales, bueno, normalmente el solicitante tiene que ingresar por internet la solicitud, imprimir la solicitud, debe presentar copias de cédula del fallecido, la partida de defunción, copias de cédula del solicitante del trámite y la factura cancelada a nombre de la persona o el derechohabiente que está haciendo el requerimiento del fondo mortuorio, ¿no? Nosotros tenemos ciertos conceptos para lo que es el tema de reconocimiento de una factura. Los valores que se van a reconocer en auxilios funerales son por concepto de cofre mortuorio, servicio de velación, servicio de carroza traslado, servicio religioso, los costos de inhumación o cremación, los costos de arrendamiento, compra de nicho, columbario cenizario. Y por último, un certificado bancario actualizado del solicitante del trámite, porque el IES al momento de hacer una devolución no lo hace ni en efectivo ni tampoco a través de cheques, lo hace a través de las cuentas bancarias. Entonces nosotros en el sistema de pago del IES lo hace directamente a la cuenta a la cuenta que presente el solicitante del trámite. Esto con respecto a todo lo que tiene que ver con auxilio de funerales.
Ahora vamos, bueno, esto es una pequeña muestra de cómo tienen que ingresar por internet la solicitud. La solicitud es ingresada con el número de cédula del solicitante del trámite. Se va al formulario, llena los datos que el sistema mismo solicita ingresar, imprime la solicitud y conjuntamente con los requisitos o con la documentación que solicitamos, se hace el requerimiento del auxilio de funerales, ¿no? Esto con respecto a todo lo que tiene que ver auxilio de funerales o el fondo mortuorio. Bueno, realmente aquí en Santo Domingo el tema de la devolución de fondos mortuorios lo hacemos por medio de reembolsos, ¿no? Sin embargo, existen provincias como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manabí también me parece, que tienen un servicio de prestadoras externas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, año a año el IES convoca a las funerarias de cada provincia para que ellos hagan un tema como un concurso, ¿no? Como un concurso de merecimiento en donde tienen que presentar cierta documentación exigida por el IES. Si cumple con todos los requisitos, esta funeraria funcionaría como funeraria de convenio con el IES. Entonces, lo que hace el IES es de que una vez que la funeraria participa y gana se puede decir como este concurso, nosotros lo que hacemos es colocarle en el sistema, en alguna computadora que ellos tengan, un sistema para que ellos verifiquen si es que la persona que acaba de fallecer cumple con una condición para un auxilio de funerales. Entonces, una vez que ellos verifican que sí cumple con una condición para que los beneficiarios o los solicitantes soliciten la prestación, ellos le dan el servicio y luego el IES les cancela a la funeraria de convenio para que en ese momento de dolor o en ese momento de tragedia la funeraria se encargue de todo el proceso, ¿no? Bueno, aquí en Santo Domingo desafortunadamente no tenemos todavía una funeraria de convenio, ¿no? Las funerarias que actualmente prestan sus servicios Santo Domingo, pues ninguna de ellas todavía ha logrado completar con todas las condiciones, los requisitos para poder ser funeraria de convenio. Bien, esto con respecto al tema del fondo mortuorio. Ahorita vamos con el tema de Montepío. Bien, el Montepío es otra de las prestaciones del sistema de pensiones y en sí el Montepío es una pensión que se entrega a los viudos, viudas, a los hijos con discapacidad o padres del afiliado o jubilado fallecido que hayan generado lógicamente el derecho, ¿no? En el caso de los jubilados, cuando una persona fallece con la condición de jubilado, lo que hace el IES es que de la pensión que recibía se le entrega el 40% a los hijos del jubilado fallecido y el 60% a la viuda. En el tema del afiliado activo, al momento de su muerte, cuando una persona fallece como afiliada activa, uno de los requisitos es que esta persona, para que le genere el derecho a los derechohabientes, valga la redundancia, mínimo necesita haber aportado 5 años o 60 imposiciones al IES. Una vez que, si es que al momento de fallecer tiene los 5 años de aporte, pues esta persona dejaría generando el derecho a valga la redundancia, a los derechohabientes, ¿no? ¿Quiénes acreditarán derecho a la pensión de viudez? Bueno, en primera instancia, el cónyuge sobreviviente, ¿no? La persona que haya sido casada, dígase usted el viudo o la viuda con la persona fallecida. Ellos generan automáticamente el derecho para el tema de la pensión de Montepío.
En el caso de las convivencias, bueno, estas tienen que estar debidamente legalizadas en unión de hecho eh, por un juez. Una vez que el juez determine o indique que sí hubo la condición de la unión de hecho entre el reclamante y la persona fallecida, bueno, en este caso el juez, una vez que se haya hecho el proceso o el seguimiento, la persona cuando acredita el derecho de convivencia, ellos tienen que acercarse al registro civil con la resolución que emite el juez para solicitar que se declare la unión de hecho y se haga la inscripción en el registro civil, y estas personas saldrían en la cédula con el estado civil de viuda. Una vez que tenga todo ese proceso, pues presenta ante el IES la solicitud o el reclamo para el tema de la pensión de Montepío. Los hijos menores de 18 años, ellos también generan automáticamente el derecho para la pensión de Montepío. También generan derecho los hijos mayores de edad con discapacidad, siempre en cuando demuestren ante el IES que ellos dependieron el 100% de la persona fallecida y que la condición de discapacidad que presente, por esa condición no se puede generar ingresos propios. Dígase, usted no puede trabajar o no puede generarse alguna economía para su sustento. En el caso de los hijos adoptados, cuando la fecha de adopción es anterior a la fecha de fallecimiento del causante, por lo menos esta tendría que ser de 12 meses anteriores a la fecha del fallecimiento. Entre los beneficios de ser pensionista de Montepío, bueno, cuando los beneficiarios de Montepío en calidad de viudo generan el derecho a la atención médica en el IES, siempre y cuando pues no sean afiliados o perciban alguna pensión del IES. Entonces, estos viudos reclamantes de Montepío, al momento en que perciben la pensión, pueden ellos también tener derecho a la atención médica. Aquí el único tema es que, bueno, se descontaría el 4.15% de la pensión que estuviera percibiendo para generar el derecho. Los viudos, los que generan derecho a Montepío en calidad de viudos, viudas, también pueden realizar préstamos quirografarios y también se les paga décimas pensiones. En el caso de los hijos, en caso de que los hijos también generen derecho a la pensión de Montepío, bueno, ellos podrán recibir la atención médica, a ellos no, hasta los 18 años, a ellos no se les hace ningún tipo de descuento, ¿no? Y todos los beneficiarios de Montepío, tanto los que son en calidad de viudo como los que son en calidad de orfandad, bueno, reciben el pago de las décimas, 13ª y 14ª pensión. No habrá derecho a pensión de Montepío cuando el cónyuge del beneficiario de jubilación de vejez por edad avanzada, si la muerte de este aconteciera antes de cumplirse un año de la celebración del enlace, excepto cuando existan hijos en común o se probare la convivencia por más de 2 años anteriores al matrimonio civil. Tampoco habrá derecho de pensión de viudez si más de una persona acredita ante el IES su condición de conviviente o de viudo. Es decir, en los casos en cuando fallece alguien y viene 2 o 3 personas reclamantes de Montepío en calidad de viudas, pues el IES lo que hace es que le niega a todas las partes que solicitaran pensión de Montepío en calidad de viuda. Si a la fecha de fallecimiento del causante, el cónyuge sobreviviente hubiera estado legalmente separado por su culpa o simplemente separado por más de 5 años. Bueno, ha habido casos en los que en alguna etapa de su vida se casan, se separan, pero nunca se divorciaron. Entonces, estas personas, lo que la ley del IES dice es que si es que estuvieron separados más de 5 años, antes del fallecimiento, pues no se generaría tampoco derecho a la pensión de Montepío.
También se negará pensión de Montepío a aquellas viudas o viudos que hubieran contraído o entraran en unión de hecho a la fecha en que solicitan el Montepío. Es decir, muere el esposo o la esposa y el viudo o viuda contrae inmediatamente convivencia o unión de hecho con otras personas, entonces a ellos también se les niega la pensión de Montepío. Y cuando a la fecha de solicitar pensión de Montepío, los hijos ya, en el caso de orfandad, los hijos ya fueran mayores de edad y no se encontraran incapacitados para el trabajo. A ellos también se les negaría. No tendrán derecho a las prestaciones de Montepío el beneficiario que hubiera sido condenado como autor o cómplice o encubridor de la muerte del causante de los derechohabientes. Es decir, si es que al momento en que fallece una persona, el solicitante del trámite, en este caso el viudo o la viuda, hubiera estado o se comprobara que hubieran cometido el delito o fueran partícipes del fallecimiento del, del, del causante. En temas de salud, bueno, no generarían derecho a la prestación de salud los hijos de los beneficiarios de Montepío. Hemos tenido casos, bueno, de que han sido beneficiarios de Montepío en calidad de orfandad y por algún motivo, no sé, a los 15, 16 años tuvieron un hijo, este beneficiario. Entonces, el hijo de ese beneficiario no generaría el derecho a la atención médica, ¿no? Las viudas que tuvieran hijos de otro padre o quienes hubieran acreditado derecho como beneficiarios de Montepío en calidad de mamá o papá. Cuando se les da el derecho de Montepío a los padres del fallecido, ellos no generan derecho al tema de la atención médica, ¿no? Y los que acreditan derecho de Montepío como hijos con discapacidad mayores de edad tampoco generan el derecho a la atención médica. A falta de viuda o viudo, hijos menores de edad o hijos con discapacidad, pueden reclamar la pensión de Montepío en primera instancia la mamá. A falta de mamá, puede solicitarlo el papá. Siempre en cuando mamá o papá pudieran demostrar ante el IES que ellos dependieron el 100% de la persona fallecida. Esto se lo hace a través de una investigación social. Cuando yo digo vivir a cargo, o bueno, para el IES, el tema o la aplicación del tema de vivir a cargo consiste en la total y permanente dependencia económica de los deudos con respecto al causante. Es decir, muere un afiliado activo o un jubilado, en este caso que no dejó hijos, que no dejó viuda, reclaman la mamá, se le entregaría la pensión a la mamá siempre en cuando la mamá haya dependido exclusivamente de la persona que acaba de fallecer, ¿no? Eso para nosotros, haber dependido el 100% o vivir a cargo. Es la total, consiste en la total y permanente dependencia económica de la persona que acaba de fallecer. Bueno, lo que nosotros hacemos para entregar una pensión es como dije al principio, por si en el caso de los jubilados, si es que un jubilado ganaba $500 y reclama la viuda y los hijos menores de edad, a la viuda se le entregaría el 60% de esos $500 y a los hijos el 40%. Es lo que nosotros entregamos como pensiones a los deudos. ¿Cuándo se pierde el derecho de Montepío? Cuando el beneficiario de la pensión de Montepío en calidad de viudo o viuda contrae matrimonio o se compruebe la unión o la unión libre o la convivencia con otra persona. En el caso de orfandad, cuando ellos cumplen los 18 años. En el caso de las pensiones de Montepío para los hijos con discapacidad, cuando este hijo recupera la capacidad para el trabajo o cuando sus condiciones económicas cambian favorablemente, o también cuando ellos se casan o entran en unión libre. Entonces ahí, mediante un proceso investigativo, se procede pues a dar de baja la pensión de esta persona. Es importante que cuando un viudo o viuda que está recibiendo pensión de Montepío se vuelve a casar,
es importante que ellos le informen al IES su nueva condición de casar. Para eso tienen 3 meses de plazo, ¿no? Es decir, una viuda se casa el 1 de enero del 2024. A partir de esa fecha tiene 3 meses para notificarle al IES que ha vuelto a casarse o su nuevo estado civil, para que el IES pueda dar de baja a esta pensión. En caso de que no lo haga dentro de esos 3 meses, el IES procederá a hacer que, bueno, se le cobraría como una multa a esta persona por no haber informado a tiempo de su nueva condición, ¿no? De su nuevo estado civil. Y se procedería a nosotros a hacer la devolución de las pensiones que fueron cobradas indebidamente por parte de la viuda, o de la viuda o del viudo. Bueno, en el caso de los fallecidos activos, o sea, es decir, cuando están trabajando y llegan a fallecer, en el caso de que no cumplieran con los 5 años de aportes y tuvieran menos tiempo, menos de los 5 años, el IES a los deudos les hace una especie de devolución de aportes, es decir, se le devuelve los aportes personales que hubieran hecho la persona fallecida durante el tiempo que estuvo aportando. Es un dinero que se devuelve una sola vez y se reparte en partes iguales de acuerdo a cuántos beneficiarios hubieran quedado, ¿no? No habrá devolución de aportes cuando en el momento, por decir, la persona fallece. Para hacer una devolución de aportes, el derechohabiente tiene mínimo 5 años desde la fecha de fallecimiento para solicitar que se le haga esa devolución de aportes. Entonces, en ese caso, en este caso, el derechohabiente o los derechohabientes tienen como máximo 5 años a partir de la fecha de fallecimiento para solicitarle al IES este tema de la devolución, ¿no? Bueno, eso con respecto a todo lo que tiene que ver con el tema de Montepío, ¿no? Asimismo, la solicitud tiene que hacerla ingresando al sistema, a la página del IES, ingresa la solicitud, ingresa los datos y luego tiene que presentar los documentos que el IES requiere para comenzar un proceso de Montepío. Esto con respecto al tema de los Montepíos. Bien, y ahora vamos con la última de las prestaciones, que son las jubilaciones. Bueno, en tema de jubilaciones tenemos se dividen por algunas condiciones. Tenemos las jubilaciones por vejez, por invalidez, las jubilaciones de vejez discapacidad, las jubilaciones IFA-IFPOL y las jubilaciones por convenio hispano-ecuatoriano. Vamos a ver brevemente cada una de ellas, ¿no? Bueno, el tema de las jubilaciones por vejez, que es lo que normalmente más la población hace el requerimiento o hace la solicitud. Para que una persona se pueda jubilar por vejez, tiene que cumplir con ciertas condiciones. La primera es que, a ver, si una persona tiene de 60 a 64 años, el IES va a solicitar 360 aportaciones o 30 años de servicio. De 65 a 69, el IES solo va a solicitar 180 o 15 años de aportaciones. Y de 70 años en adelante, el IES solamente va a solicitar 120 o 10 años de aportes. Bueno, también hay casos de que cuando una persona comienza a aportar muy joven, esta persona, cuando cumpla sus 40 años de servicio, puede solicitar también la pensión de vejez, y para esto no hay límite de edad. Es decir, una persona cumple sus 40 años, si es que ha empezado a aportar, lógicamente si es que ha hecho una aportación desde muy joven, dígase usted desde los 18 años, una persona que empezó a aportar desde los 18 años y nunca dejó de aportar, cuando tenga 58 años, que va a tener ya los 40 años de servicio, pues se podrá jubilar y no le vamos a exigir, ese tipo de jubilaciones no tienen un límite de edad. Bueno, también existen prohibiciones, ¿no? De acuerdo a la resolución 100,
En el artículo 12 dice que se prohíbe el reingreso al trabajo de los pensionistas de vejez durante el año inmediato posterior al cese con el mismo empleador que certificó su cesantía para acogerse a la jubilación. Por ejemplo, yo, Bielka Salazar, tengo 60 años de edad, cumplí mis 30 años de servicio en el IES y me voy a jubilar. Yo, si es que deseo volver a trabajar, lo puedo hacer en otro lugar, pero si es que yo deseo o se me presenta la oportunidad de volver a trabajar, lo puedo hacer en otro lugar, pero no lo puedo hacer en el IES. Es decir, yo tendría que, si es que quiero seguir laborando, pues tendría que buscar otro lugar. Y al IES no podría volver a trabajar hasta después de un año. Si es que ya posterior al año que yo haya cesado en el IES, si es que se me presentara la oportunidad de volver a trabajar para el IES, tendría que yo esperar un año para volver a regresar, ¿no? En el caso de los reingresos a laboral de los jubilados, bueno, el jubilado por vejez que se reincorpore a prestar servicios bajo una relación de dependencia, si es que, por decir, el sueldo llegara a ser mayor al estipulado de la canasta básica unificada para cada año, el IES me va a descontar a mí el 40% de la pensión, ¿no? Siempre y cuando mi sueldo por el que voy a trabajar nuevamente fuera mayor al de la canasta básica unificada. Es decir, si un jubilado en este año 2024 vuelve a trabajar y llegar a ganar más de 789,57, el IES procedería a hacerle el descuento de la pensión del 40%, ¿no? Eso es a lo que se refiere para el descuento del 40%. Sin embargo, si es que yo después de jubilado vuelvo a trabajar y trabajo mínimo un año, yo le puedo solicitar al IES que en base a ese año que yo estuve aportando nuevamente, me mejore la pensión, ¿no? Entonces yo una vez que me jubilo y vuelvo a trabajar y concluyo mi relación laboral, yo en base a ese año o esos años que estuve aportando después de jubilado, le puedo solicitar que me mejore la pensión en base a ese tiempo que estuve aportando, ¿no? Los requisitos para una jubilación, bueno, primero contar con el tema de las aportaciones y la edad. Debo estar cesante, mi empleador no puede estar en mora con el IES, debo tener registrada una cuenta bancaria en mi sistema del IES, es decir, en mi historia laboral, que mi aviso de salida esté registrado por el empleador en el sistema del IES, tener cancelado los aportes, especialmente en que he quedado cesante, y en el caso de los afiliados voluntarios, deberán registrar su aviso de salida directamente con su clave por internet. Ingreso a la página, escojo las opciones de solicitud de pensión, ingreso mi número de cédula, ingreso mi clave, lleno el formulario correspondiente y ingreso mi solicitud para solicitar al IES que me jubile, ¿no? Listo. Los jubilados tienen, aparte de recibir su pensión, bueno, ellos también pueden hacer préstamos quirografarios, pueden hacer préstamos hipotecarios, recibir 13ª y 14ª pensión. Vamos con las jubilaciones por invalidez. Bueno, en el caso de las jubilaciones por invalidez se conceden a aquellas personas que cuando presentan una condición de enfermedad o de discapacidad que no les permita continuar laborando y que ya tengan más de 5 años de estar aportando, pueden solicitar al IES poderse jubilar. En este caso pasan por un proceso de revisión médica por parte de la comisión de médicos, valga la redundancia. Ellos se presentan a las valoraciones médicas, el médico evalúa, el médico emite un informe, lo envía a la comisión de médicos evalúa el informe y ellos emitirán sus conclusiones si la condición
o la enfermedad que tenga esta persona amerita o no una jubilación, sea una jubilación definitiva o sea una jubilación temporal hasta de 1 año, que normalmente le llamamos subsidio monetario, ¿no? Ya, la jubilación por vejez y discapacidad. Bueno, para esta jubilación, lo que el IES va a exigir como condición es de que si es primero estas personas tienen que tener ya, tienen que tener o contar con su carnet de discapacidad del 30%, sea esta intelectual o sea esta física. Si la discapacidad intelectual, si es una discapacidad intelectual, el IES le va a solicitar mínimo 20 años de aporte. Y si es una discapacidad física, el IES va a exigir como mínimo 25 años de aportes. Una vez que ya se cuente con su carnet de discapacidad, sea intelectual o sea física, dependiendo, ¿no? Ingresa por internet la solicitud, tiene que tener el aviso ya de salida, registra su solicitud y el IES procedería a conceder la prestación de jubilación, vejez, discapacidad, como normalmente le llamamos, ¿no? Bueno, existen otras jubilaciones, como las de telecomunicaciones, gráficos, aferros y el magisterio, que son jubilaciones especiales para este tipo de población, se podría decir, ¿no? Entonces son jubilaciones especiales que casi muy poco se dan, o al menos aquí en Santo Domingo no tenemos, más se dan en las provincias de mayor afluencia como son Quito, Guayaquil y Cuenca. Por allá sí se dan más este tipo de jubilaciones. También tenemos las jubilaciones IFA-ISPOL, que son jubilaciones, bueno, que mediante un acuerdo ministerial se estableció de que aquellas personas que en algún momento prestaron sus servicios o su actividad laboral como IFA-ISPOL y no se encuentran jubiladas y luego hicieron algún tipo de aporte en el IES, unificando ambas aportaciones, tanto del IFA y del ISPOL, como las aportaciones del IES, cumplen con una condición para jubilación por vejez, el IES, mediante un proceso, les entregaría este tipo de prestaciones que se llaman ISPA o ISPOL, ¿no? Ahorita estaríamos verificando todo lo que tiene que ver con convenios internacionales. Bueno, existen jubilaciones que se pueden hacer en las denominadas convenios internacionales. Es un compromiso que se hizo entre países con el fin de garantizar los derechos de seguridad social para las personas en condiciones de movilidad humana, es decir, los migrantes. En este caso funciona igual, o sea, ha habido jubilaciones de convenios internacionales con las personas que residen en España. Por decir, las personas estuvieron aquí su actividad laboral o estuvieron aportando bajo relación de dependencia o afiliación voluntaria, emigran a otro país, como por decir España, en España continúan trabajando y cumplen con una condición de jubilación, ellos pueden solicitar que se le unifiquen las aportaciones de España con las aportaciones de Ecuador y si sumando ambas aportaciones de estos países cumplen con una condición de jubilación, pues se procedería a entregar la prestación, dependiendo del país donde resida. Si es que la persona reside en España, pues tendría que acogerse a los convenios internacionales de acuerdo a las condiciones que España tiene actualmente para una jubilación. Pero si la persona reside aquí en Ecuador, se sujetaría a las condiciones que tenemos como Ecuador para una jubilación por vejez, ¿no? Por lo general, los compatriotas ecuatorianos que tienen aportaciones en España y que tienen aportaciones en Ecuador, una vez que ellos cumplen su condición o cumplen con los términos de la jubilación, suelen venirse a Ecuador para hacer desde acá el proceso, que también lo pueden hacer desde España, solo que aquí en Ecuador pues la edad es de 60 años, también allá les van a exigir 65, entonces por eso vienen ellos acá a Ecuador a jubilarse con convenios hispano-ecuatorianos.
Los países con los que se tiene convenio, convenios internacionales, es, bueno, primero España, con Chile, Venezuela, Uruguay, Perú, Brasil y con Colombia. Entonces, cualquier ecuatoriano que tenga aportes aquí en Ecuador y que actualmente se encuentre cotizando o trabajando en los países como acabamos de indicar, España, Chile, Venezuela, Uruguay, Perú, Brasil y Colombia, completan al momento de quererse jubilar una condición, pues tranquilamente lo pueden hacer, bien sea desde el país contraparte o desde aquí, desde Ecuador. Y una vez cumplido con todo el protocolo, pues ellos comenzarían a recibir la pensión ordinaria de vejez, que se cumplirá, como acabo de indicar, de acuerdo a las condiciones del país en que se encuentra residiendo, ¿no? Y esas serían las prestaciones que como Seguro General de Pensiones se concede a las personas que cumplan con una condición para acogerse a cualquiera de las prestaciones que como seguro especializado pues ofertamos a los afiliados. Y bueno, esto sería ya la conclusión de la intervención. Tengo una consulta sobre el Montepío. ¿Tiene caducidad? Por ejemplo, si mi esposo murió hace 5 años, ¿yo todavía puedo reclamar la pensión de Montepío? Depende. Por ejemplo, hay condiciones. Cuando al momento de fallecer, dígase usted, Pepito Pérez fallece el 1 de enero del 2024, a la fecha del 1 de enero del 2024, ha tenido los 5 años de aportes o más, ese tipo de solicitudes no prescriben. Es decir, aquí nos ha tocado incluso entregar prestaciones de solicitantes que han fallecido, de causantes que han fallecido hace 15, 20 años, pero que a veces por desconocimiento de los derechohabientes no hicieron a tiempo la solicitud. Sin embargo, al momento en que falleció, tenía sus 5 años y estaba todo legal y estaba todo ok con sus aportaciones, pues nosotros entregamos el derecho a recibir la pensión sin ningún inconveniente. Solo que esos casos pasan por un proceso investigativo, porque lo que nosotros tenemos que verificar como IES es que la solicitante o el solicitante no haya entrado en convivencia con otra persona. Es lo único que se verificaría. Y se entregaría la prestación sin ningún inconveniente. No sé si me hice entender. Quedó súper claro. Gracias. ¿Alguna otra consulta, por favor? Ingeniera, buenas tardes. Una pregunta. Buenas tardes. Claro. Si una persona se afilia voluntariamente, sin tener, no bajo su RUT, sino voluntariamente, ¿puede acceder a la jubilación cuando ya cumpla todo? Por supuesto. Si es que cumple con todas las condiciones, dígase usted, una persona estuvo trabajando 20 años, por algún motivo quedó sin trabajo, pero por ahí tiene cómo hacer una afiliación voluntaria, completa su tiempo, completa la edad y se le jubila. Ya, la otra pregunta. Yo trabajé hace como unos 15 años, pero tuve un empleador que no pagó lo que era las aportaciones. Sí nos descontaron, pero tengo todavía que no ha cancelado esas aportaciones. Y si yo deseo, puedo pagar eso para no perder esos 2 años tengo 2 años de aportaciones que no están pagados por el empleador. Entonces, no sé si eso suma pero por ahí yo le revisé en la página del IES y ahí consta, pero no consta como me faltan esas 2 aportaciones que paga el empleador. Y yo lo puedo cancelar. Bueno, en ese caso lo que se le sugiere, por decir, supongamos que usted ya tiene 60 años y tiene 30 años de servicio, pero como no están pagados esos 2 años, le salen como que si tuviera 28, ¿cierto? Entonces lo que se le aconseja es que haga una afiliación voluntaria de 2 años, completa sus 30 años y se jubila.
no puedo cancelar esos 2 años para no perder esa continuidad. Pero es que hay veces que ese tipo de pago sale con responsabilidad patronal, es decir, con multas. Entonces usted en ese caso lo que hemos hecho en algunas personas que han cumplido con su tiempo es como le indico, hacen su afiliación voluntaria por 2 años más o siguen trabajando 2 años más, completan sus 30 y lo que ellos hacen es mediante una cartita solicitarle al IES que como a la fecha con sus 60 años de edad tiene ya 32 años de servicio, solicita que esos 2 años no se le tomen en cuenta o que no se le, como están impagas, no se le considere para para la jubilación. Ha habido casos en los que los empleadores con el tiempo y luego de tantas demandas se ponen al día. Entonces, cuando estos empleadores pagan, lo que hace el IES es mejorarle la pensión en base a esos 2 años que estuvieron ahí sin cancelar. Inge, bueno, no sé si puedo intervenir. Por supuesto, dígame. Bueno, Inge, no sé si estoy mal con la respuesta que usted le dio, porque la señora dice que ella quiere va a pagar ese valor. Y usted sabe que si es que nos vamos al IES, sacamos la planilla y se puede pagar. O sea, no tiene nada que ver el empleador si la señora quiere pagar, porque esos 2 años ya estarían pagos. Ahora, usted dice, no, o sea, No, la en el deuda caso, está por el empleador. Entonces, si la señora paga, ¿no es lógico que ya se borre la deuda? Y ya no, esos no, 2 años pasarían a la señora que está como puede, en estos 2 años. Porque bueno, yo, yo lo, o sea, y en este caso, si es que no fuera así como usted dice, llegara a pagar el patrono, en algún rato llegara a pagar el patrono y ustedes no le quieren hacer cargo a la señora. O sea, ¿no me parece lógico o le entendí mal? creo que no me supe explicar. Yo hablaba en los casos cuando el empleador no cancela y ya la persona está lista para jubilarse, pero si la señora Claro, desea es que a cancelar, eso pues voy. Por supuestamente ejemplo, no lo puede hacer. no, mi hija, lo que pasa es que, verá, por ejemplo, yo tengo un cliente mío que está debiendo $6,000 a sus trabajadores por el aporte del IES. Ya, digamos que en este caso, uno de los trabajadores dice, ¿sabe qué? Yo voy a pagar esa deuda, deme las planillas, yo pago. Entonces paga el trabajador y quedaría igual. O sea, no tendría lógica de que, si el empleador paga, ustedes ese dinero ya no le hacen cuenta. No le estoy entendiendo ahí sí la pregunta. Porque, a ver, Verá, lo vuelvo a que usted repetir me con el dice, a ver, ejemplo. yo le A ver, digo, verá, tenemos el ejemplo de la señora. El empleador está debiendo 2 años, ¿ya? La señora quiere pagar ella, es decir, las planillas, va al IES y retira las planillas y paga ese valor. ella En quiere ningún pagar la momento, mora, un ratito, ella quiere pagar la mora del empleador, así es, ¿cierto? claro, es lógico, o sea, No, ver, si no, o sea, no le van a registrar el número de cédula de la señora, le van a registrar el número de cédula del empleador, porque las planillas salen del empleador. sí, las planillas salen a nombre del empleador, pero estoy ahorita Claro, pensando que no solo yo era empleada, van a salir los nombres de todos, van a salir acumulados de todos los trabajadores. ¿Y cómo voy a sacarle ese valor justo el mío? Entonces Mira, parece que no esa voy a poder parte, pagar. escuchen un ratito, esa parte de deudas realmente yo no la manejo como funcionario, esa parte la maneja cartera y cobranza. Entonces, en ese caso, esa consulta debería ser dirigida para cartera y cobranza. Porque dentro de las funciones de pensiones no está el tema de hacer cobros de deudas. ¿Sí me explico? Entonces, ahí sí esa parte yo le sugeriría que se le hiciera con los funcionarios de cartera y cobranza, que son los que manejan todo lo que son temas de deudas. Y ellos le podrían dar una mejor explicación, porque vuelvo a repetir, ese tipo de cobro no va por parte del área de pensiones, que es a la que yo hago mi labor. Buenas tardes, ingeniera. ¿Cree que pueda hacer una pregunta? Buenas tardes. Mira, Claro, dígame. yo tengo un cliente que falleció en la pandemia.
tuvo aportaciones con el seguro campesinado casi alrededor de 10 años y seguro voluntario por RUG 3 años. Nos acercamos al IES para ver qué tenía y nos mencionaba que como era un aportante pasivo, no tenía derecho a nada. Entonces, al momento que usted expuso, nos indicaba que puede solicitar la devolución de los aportes que tal vez hicieron antes de cumplir las aportaciones. Siempre y cuando la persona fallecida fuera del seguro general, porque el seguro social campesino es otro seguro especializado. ¿Y no puede solicitar los 3 años del seguro general del aporte voluntario? Como devolución para pensión, como devolución de aportes. De los 3 años de los aportes voluntarios. Si es que hay un derecho habiente, lo puede realizar. Lógicamente tendría que venir y para especificar bien cuáles serían las condiciones bajo cuáles sería la devolución. Porque pueden darse muchos casos, ¿no? Entonces ahí sí yo le aconsejaría, si es que tiene ese casito, acercarse directamente, se revise en el sistema y se verifica si que se genera el derecho o no. Muchísimas gracias. ¿A qué parte tendría que acercarse? Al área de pensiones. Pensión. Al área de pensiones. Ok, muchas gracias. Pase muy bien. Buenas tardes, ingeniera. Una pregunta, por favor. Verá, la empresa donde yo estuve trabajando por más de 30 años, no, por 30 años exclusivamente fue, ya se liquidó. Ya, pero ya mi jubilación, yo recién tengo 52 años. Entonces, ¿qué tendría que esperar a cumplir la edad para acceder a la jubilación? Exactamente. Sí. Tiene que cumplir tiempo y edad. Ok, entonces, no me afilo ni voluntariamente porque yo ya acredito mis 30 años de trabajo. No, pues es que para usted poderse jubilar tiene que estar cumpliendo el tiempo y la edad. A eso me refiero. Ya. Entonces, por eso mi pregunta es, si ya tengo primero los años de trabajo, pero la edad no, entonces espero que se cumpla también la edad, y ahí sí. Sí, y en ese caso, lo que se les indica es que como al momento en que usted va a solicitar la jubilación ya ha dejado de aportar hace mucho tiempo, tendría que activar esas aportaciones mediante una afiliación voluntaria de 6 meses. Ya, entonces 6 meses, ya. Ya. O antes de cumplir lo que muchas veces se les dice que antes de cumplir los 60 años, unos 6 meses antes, haga la afiliación voluntaria, hace su afiliación voluntaria de 6 meses consecutivos, cosa que cuando cumple los 60 ya tiene activados sus aportes y se jubila. Ok, ya. Muy amable, gracias. Una buena tarde. Bien. Buenas tardes. Una pregunta, por favor. Yo tengo 45 años y he empezado a aportar desde los 18 años. Solo no aporté un año. ¿Tengo derecho a jubilarme con la...? Yo le sugiero que haga con su clave por internet una precalificación de jubilación para que el sistema le indique automáticamente si usted puede o no jubilarse, porque eso ya es un tema de sistema. Hay veces que por días se sacan mal los cálculos y la persona no ha podido jubilarse. Entonces aquí lo que nosotros aconsejamos es que antes de hacer un proceso de jubilación haga una precalificación para que el sistema automáticamente le indique si ya cuenta o no con la condición de una jubilación. Incluso le va a dar a usted el valor referencial de cuál sería su pensión. Ok, gracias. Me parece bien. Bueno, creo que ya estamos con el tema del tiempo. Les agradezco a todos por su amable atención y bueno, cualquier inquietud, cualquier novedad, pues estamos prestos en las instalaciones del IES para saciar sus inquietudes. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Magíster Bielka Salazar, por estar presente este día en el taller. Les agradecemos a todos su presencia de parte de la Cámara MIPYMES.